Voy a generar la tarea ahorita para que le puedan cargar. ¿Devuelves tu suero, oye? ¿No te devolví? No. Aquí, no, aquí está. Otro día te devuelvo. Pásame, pones mi suero. Listo, pueden proceder a cargar la tarea, por favor, para continuar con la clase. Disculpe, ingeniero, solo es la de la función, sí, nada más le subimos. Sí, o sea, los ejercicios que hicimos ayer, estas 3 hojas que tienen ustedes en el archivo, ese Ya, archivo le subo. Ajá, ya, ingeniero. listo. Disculpe, ingeniero, disculpe la molestia, yo no estuve en la clase de ayer, no sé si le puedo subir a las 10 de la noche, no La sé que tarea no está, pase de hoy. sí, la tarea está subida hasta las 12 de la noche. Pues puedes subirla hasta Ya, esa hora. ya, lo- los videos, disculpe, ingeniero. A ver, déjeme ver. Voy a subir el video también ya a YouTube para poder que antes que termine, bueno, una vez que termine la clase, le subo el video para que lo tenga disponible en el Classroom. Son dos, ¿no es cierto? Dos videos, ¿no es cierto? Es un solo Sí, video con los claro. 3 ejercicios que hicimos ayer. Ah, un solo video con los tres. Sí, Ay, ya, gracias, gracias. listo. Sí.
Listo, habrían cargado 6, 7 personas. Faltan el resto todavía. Listo, entonces verán. Vamos a ver la clase de hoy, lo que son tablas dinámicas. Entonces, yo les voy a cargar ahorita dentro del material aquí en el Classroom. Les voy a cargar una plantilla con unos datos en el cual vamos a trabajar hoy día, ¿sí?
Ya, entonces me indican, por favor, si ya se descargan la tabla para empezar a trabajar. Ya, profe. Listo. A ver, me confirman, por favor, todos si es que ya tienen la tabla. Ya, profe. Sí, profe. Listo, están 4 con la tabla descargada. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar primeramente con el concepto básico de lo que es una tabla dinámica, ¿no? Una tabla dinámica no es más que un elemento o una herramienta de Excel que nos sirve para hacer una analítica de datos a partir de un origen de datos, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por lo general en las empresas tenemos un origen de datos, es decir, tenemos fechas, códigos de clientes, provincias, vendedores, cantidad de ventas. Entonces, una tabla dinámica nos sirve para analizar estos datos, como su palabra mismo lo dice, de manera dinámica, en la cual vamos a tener filtros, vamos a tener diferentes tipos de filas, diferentes tipos de columnas, y lo cual nos permite interpretar la información que tenemos de manera gráfica, ¿no? Listo, entonces verán. Nosotros tenemos estos datos de aquí. Para empezar a trabajar, primero tenemos que convertir estos datos, no diría que son datos sueltos nada más, sino convertirlos en una tabla. Para convertir estos datos en una tabla, tenemos que hacer los siguientes pasos. Nos vamos a la barra de herramientas. Perdón, esto aquí. Ya. Nos vamos a insertar. Escogemos la opción de tabla. Y si ven cómo nos señala ya todos los datos que tenemos dentro de esta hoja de Excel, nos señala. Entonces presionamos y tenemos que siempre percatarnos que esté activado este check de aquí que la tabla tiene encabezado, ¿sí? Presionamos aceptar. Listo, entonces mis datos que estaban ahí sueltos se han convertido en una tabla. Ahora, voy a generar aquí una hoja. Voy a ponerle aquí tabla dinámica. Solamente creé una hoja más y aquí voy a poner el nombre base de datos. Listo, he creado una hoja con el nombre de tabla dinámica y aquí donde estaban los datos, lo hemos creado, puesto el nombre de base de datos. Listo. Ahora. Ya, una vez que le hemos puesto aquí, hemos hemos hecho tabla estos datos de aquí. Vamos a colocarle un nombre. Pongamos el nombre base de datos, sin espacios. Profe, disculpe, ¿usted insertó una tabla o tabla dinámica? No, solamente inserté una tabla, o sea, Una solamente tabla. convertí en tabla los datos que están aquí, ¿sí? Ah, ya, Vamos a gracias. hacerlo nuevamente, ¿verdad?
pongo con el cursor en la parte superior izquierda, me voy a insertar y escojo tabla. Si ve cómo me señala automáticamente Excel a todos mis datos que están en la hoja, siempre nos cercioramos que tenga habilitado el check de que la tabla tiene encabezados y presionamos aceptar. Le vamos a poner un nombre a la tabla, pongámosle ventas, por ejemplo, porque esta tabla es de ventas. Listo. Enter. Gracias, profe. Ya. Listo, todos estamos hasta ahí, todos convirtieron ya la tabla en, mejor dicho, los datos en tabla. Si me confirman, por favor, dando el pulgar arriba o si activan sus micrófonos y me dicen si ya están ahí. Sí, profe. Listo, continuamos entonces. Ya, una vez que hemos generado, hemos hecho nuestros datos de una tabla, nos vamos a la parte de inicio, no, a la parte de insertar y aquí tenemos la opción que dice tablas dinámicas. Aquí tenemos también otra opción que nos dice tablas dinámicas recomendadas, pero no podemos usar estas ahora porque digamos que Excel nos recomienda estas tablas basándose en los datos y nosotros tenemos que construir nuestra propia tabla de acuerdo a los datos que nosotros necesitamos en realidad mostrar o graficar, no. Entonces escogemos tabla dinámica nada más. Ya. Y se ven como aquí en esta pantalla nos muestra, dice, sección de la tabla o un rango nos muestra el origen de datos, que en este caso ya nos escoge automáticamente nuestra tabla que creamos, que es nuestra tabla de ventas, ¿recuerdan? Nosotros a los datos pusimos que se conviertan en tabla y a esa tabla le pusimos el nombre de ventas. Y aquí está nuestro origen de datos. Ahora, ¿dónde quiero que se genere mi tabla dinámica? Dice una nueva hoja de cálculo o una hoja existente. En este caso, como ya creamos la hoja aquí que dice tabla dinámica, escogemos una hoja existente y escogemos a la hoja de tabla dinámica. Ya. Seleccionamos la tabla a la cual, ¿dónde se va? Digo la hoja en dónde se va a crear. Y presionamos aceptar. Para escoger la tabla existente, nos vamos a la hoja, ¿no es cierto? Damos clic en la hoja y nos vamos a colocar en la parte superior izquierda, en la celda A1. Damos clic ahí y presionamos aceptar. Y listo. Ya. Entonces, de esa manera, nuestra tabla se va a generar en la hoja que nosotros colocamos aquí el nombre. Ahora, si pueden ver en la parte derecha, tenemos varios campos. Tenemos los campos de los cuales estaba formado el encabezado de nuestra tabla. Si ven, como pueden ver, esta fecha, ID de cliente, provincia, vendedor, formas de pago. Y esos campos son los que tenemos acá. Si ven, en nuestra base de datos. Entonces, tenemos también la sección de estos recuadros de acá, que lo que nos indica son lo siguiente. Tenemos los filtros, columnas, filas y valores. La única diferencia entre filas y columnas es decir la siguiente. Por ejemplo, si es que yo quiero que en mi tabla dinámica se vean los vendedores, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Voy a arrastrar acá a los vendedores en columnas. Si ven cómo se nos muestra en la parte superior cada vendedor, y si es que pongo en filas, se nos muestra de esta manera, de una manera más organizada. Les digo, yo de mi parte utilizo siempre
ponerla en filas, porque en columnas no es muy útil. ¿Sí? Entonces, si nosotros arrastramos ahí, aquí, lo que son vendedores, o por A o B, ya no quiero que esté ahí esos vendedores, simplemente le arrastro para acá y se quita de ahí. Entonces, en el campo de valores, solamente nos tiene que ir los campos que tengan valores numéricos, ¿no es cierto? En este caso, en nuestra base de datos de acá, ¿qué tenemos campos numéricos? Tenemos precio, cantidad, ventas. Son los campos numéricos que tenemos. Entonces, cualquiera de esos campos pueden ir aquí en valores. Por ejemplo, si es que yo coloco, a ver, quiero ver los precios, las cantidades, a ver, déjenme ver cuál le podemos poner ahí. ¿Qué campo? Vamos a escoger ventas, a ver. Listo, y como pueden ver, automáticamente me hizo una suma de todas las ventas que ven el resultado que está aquí. Pero nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ese tipo de valor que nos muestra, ¿no? Abriendo esta flecha de aquí, ponemos la opción de configurar campo de valor. Entonces aquí podemos escoger suma, recuento, promedio, el número máximo, el número mínimo, el producto, en fin, todo lo que ustedes deseen mostrar. ¿No es cierto? En este caso, como nosotros si queremos que se muestre la suma de ventas, pues simplemente dejo de esa manera y está en aceptar. Pongo aceptar y se queda ahí. Entonces, esta es la suma total de todas las ventas, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo quiero que me muestre, por ejemplo, las ventas que ha tenido cada vendedor, simplemente en el valor de filas voy a arrastrar a vendedor. Y así me muestra la suma de las ventas que ha realizado cada uno de los vendedores. Sí, entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo, si ven. Por ejemplo, está Miriam Aguilar, ha realizado esta venta de tal producto y aquí me está sumando directamente cuántas ventas ha hecho Miriam Aguilar, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ahorrarnos del trabajo de estar sumando campo por campo, entonces utilizamos ese tipo de tablas dinámicas, ¿sí? Ahora, si quiero ver, por ejemplo, la cantidad de productos que vendió, como cantidad también es un campo numérico, le tengo que arrastrar aquí a la sección de valores. Simplemente lo pongo acá mismo. Si ven cómo se muestra la cantidad de productos que ha vendido y la suma total de lo que ha vendido, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? La cantidad, habrá vendido 10 productos en 140. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos agregar? ¿qué campo más tenemos? Aquí tenemos a provincia. Si nosotros queremos, por favor, a ver que se filtre por provincias. Entonces, en ese caso, yo mi sección de filtros arrastro mi campo de provincias. Si ven. Entonces, de esta manera, como este es un filtro, aquí nosotros podemos escoger, por ejemplo, en el Azuay, aceptar. Hubo estas ventas. A ver, de otra provincia, del Oro, por ejemplo. Hubo tales ventas. Vamos a escoger otra. Aceptar. Y me va mostrando las ventas del vendedor
de tal provincia. Entonces, de esa manera podemos nosotros ver para qué nos sirve este campo de filtros. Vamos a escoger otra provincia, a ver. Si quiero que me muestre nuevamente de todos, escojo todas y aceptar. A ver. Ahora también nosotros tenemos la posibilidad de que el mismo Excel nos genere un reporte de ventas de cada uno de los vendedores, ¿no? Y no simplemente estar aquí yo cogiendo, filtrando por provincia, filtrando por vendedores para ver la cantidad, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Para hacer eso, tenemos que irnos a la sección de acá de... Doy clic dentro de la tabla. Escogemos la opción que dice análisis de tabla dinámica. Analizar. Analizar, déjeme buscar análisis de tabla dinámica. A ver, déjeme ver. Ya, es aquí en la sección de analizar. Nos vamos aquí a la parte izquierda donde dice tabla dinámica. Abrimos con la flechita y vemos aquí donde dice más opciones. En más opciones nos dice mostrar páginas de filtro de informe. Entonces, Excel va a generar una página por cada uno de los filtros que tenemos. ¿No es cierto? Entonces, aquí no voy a cancelar porque muestre todas. Aceptar. Aceptar. Y si ven cómo lo generó Excel automáticamente, generó una tabla del reporte de ventas por vendedor, la suma de ventas que he realizado y la cantidad de ventas. Entonces, si ve cómo generado por Azuay, por Cañar, por Chimborazo, por El Oro, por Esmeraldas, por Guaranda, por Guayas, por cada una de las provincias ha ido generando una hoja de Excel. Si ven, entonces tenemos también esa opción de realizar cada uno de los reportes. Se han generado las tablas individuales, ¿no es cierto? Entonces ya no tendría que estar generando yo estar generando una tabla dinámica para cada uno y poder presentar un reporte, ¿sí? Listo, entonces me indican por favor si están hasta esta parte. Profe, Se está cortando, Leslie, un poquito, no le puedo escuchar. ahí me escucha mejor. Ahí sí, ahí sí. Ya, lo siento, es que recién llego a mi casa y están todos allí. ¿Me puede repetir ese pasito para que salga en una hojita cada provincia, por favor? Por supuesto, ya lo repito. A ver, voy a eliminar estos datos de aquí primero.
Listo, entonces, como le dije, nosotros en el área de filtros pusimos que se filtre por provincia, ¿no es cierto? Una vez que está puesto el filtro de aquí, podemos irnos a la parte de aquí que dice analizar, en la parte superior de las herramientas de Excel. Nos vamos a la parte izquierda donde dice tabla dinámica y abrimos aquí esta flecha. En esta flecha nos vamos a opciones y abrimos más opciones y escogemos mostrar páginas de filtro de informe. Al momento que presionamos ese paso de ahí, se nos va a generar cada una de las hojas de Excel clasificado, o es decir, filtrado por cada una de las provincias, ¿no? Y si es que nosotros, digamos, ya no quiero que mi filtro sea provincia, sino que mi filtro sea vendedor. Por aquí. Y quiero ahora que en vez de vendedor en las filas, me vaya a provincia. Coloco aquí la provincia y en el filtro le pongo al vendedor. Como Excel me ve que como filtro tengo el vendedor y me voy a la parte de analizar y escojo aquí nuevamente en tabla dinámica, opciones, mostrar página de filtro de informe, doy clic acá y si ven ya me cambia porque ya cogí, porque ahora está filtrado por vendedor. Pongo aceptar e igualmente me va a generar un informe por cada vendedor ahora. ¿Sí ven? Por cada vendedor de acuerdo a las provincias en donde han realizado las ventas. Si ven, por ejemplo, aquí Nancy Gil de la Peña es de la provincia ha vendido en la provincia de Chimborazo, Guaranda y Tungurahua, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nos va generando cada uno de los reportes. Listo. Ya, voy a proceder a eliminar para seguir con la práctica, ¿sí? Ok, gracias, profe. Ya. Listo, vamos a Profe, colocarle como estaba de manera inicial, vendedor abajo y la provincia en el filtro, ¿sí? ¿Alguien me quería decir algo? sí, profe, yo le quería consultar. Diga. Bueno, también acabo de llegar a la casa. En la fila columnas, ¿cómo le puso la parte de valores y en valores abajo suma de ventas y suma de cantidad? Ya verá. Cuando nosotros colocamos jalamos el campo de ventas y el campo de cantidad, le jalé simplemente aquí a valores. Y automáticamente en columnas se me ponen los resultados de estos cálculos de acá. Sí, usted no tiene que arrastrar nada aquí donde dice columnas. O sea, cuando cojo cantidad y ventas. Jálele a la sección de valores. Ah, ya. Ujú. Ah, ya, ya. Ya, y para que, o sea, necesariamente en la base de datos tenemos que tener con filtros, ¿verdad? Sí, primero a la base de datos usted tiene que, a los datos que están así vacíos, tiene que hacerle una tabla. ¿Cómo hago yo eso? A ver, déjeme ver, creo que tenía abierto aquí la misma práctica. No, no está. Bueno, pero tiene que irse a ver acá en la parte superior, se da clic en los datos. Usted debe tener ahí en blanco y negro los datos de la plantilla, ¿no es cierto? Sí. Ya, nos vamos aquí, nos vamos a insertar y presiona aquí donde dice tabla. Insertar tabla, ¿ya? Si una vez que da clic en tabla, se va a seleccionar todos los datos de la tabla automáticamente. Ya. Y le Se presiona aceptar. selecciona Sí, se selecciona solo. todo.
Ya. Había que seleccionarle esa parte que dice la tabla tiene encabezados. Sí, hay que señalar eso de ahí. A ver. Entonces, le pongo, a ver, insertar tabla, le selecciono todo. Ah, ya. Ahí sí. Ujú. Ya, entonces, bueno, en la hoja 2 ya le tengo la tabla dinámica y de ahí Ya. le escogemos los. Ya, ya, Sí. gracias, profe. De nada, bien. Listo, entonces que me indiquen, por favor, que todos sí pudimos hacer la práctica esta de la práctica de la parte de analizar. Sí, profe. Listo. Profe, yo tengo un problema. A mí no me sale la tabla dinámica. No le sale la opción para ingresar tablas dinámicas. O sea, me sale la opción, pero me sale como error. Puede compartirnos para ver qué está pasando, por favor. Ya, voy a compartir. Ya, aquí está. Ya, estamos ahí en la tabla, ¿no es cierto? Ajá. A ver, póngase donde dice base de datos, a ver. Ah, ya. No, en tablas dinámicas, yo creo que están los datos. Ya. Nos vamos a insertar. Ahí dice pivot table. Ya. Está correcto. La tabla de usted se llama base de datos. Ya póngale, escójale ahí hoja de cálculo existente. Y ahora escogemos donde dice base de datos. Ya nos vamos a la parte superior izquierda, a la celda A1. Démosle clic ahí. Ahí. Aceptar. Póngale aceptar y a ver qué nos sale. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí ya puedes seguir haciendo la práctica. Ya, gracias, profe. Listo, de nada. También tuve el mismo rol, pero yo le puse en diseño de la tabla, en resumir tabla dinámica. Se genera otra hoja nada más. Ahí. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo se genera otra hoja. Ya. Listo. Vamos a continuar entonces. Perdón un momento, solo conecto mi computadora a la corriente nada más.
Listo. Ya entonces, una vez que nosotros tenemos este tipo de tablas, ¿no es cierto? También tenemos la opción de insertar gráficos. Tenemos esta opción de insertar gráficos dinámicos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podemos insertar un gráfico de pastel de esta manera. Ponemos aceptar y se nos muestran aquí los gráficos. Si ven, entonces aquí en el mismo gráfico también podemos irle filtrando. Quiero que solo ver estos tres vendedores de aquí, por ejemplo, pongo aceptar y nos va filtrando, ¿sí ven? Nos va filtrando aquí cada uno de los vendedores. Y vemos de una manera, digamos, más asequible, una manera gráfica. Listo, entonces vamos a terminar de hacer la práctica de la siguiente manera. Ya les expliqué, ¿no es cierto?, cada uno de los campos que tenemos aquí, qué podemos realizar, ¿no es cierto? Entonces, vamos de acuerdo a ustedes, ¿cómo harían un reporte, digamos, por ejemplo? Ahorita yo hice un reporte en el cual me indica los vendedores, las ventas de cada uno de los vendedores, que la cantidad de productos que han vendido y los he filtrado por provincias. Pero tenemos muchos otros campos más, si ven. Si es que yo quiero ver ahora, por ejemplo, las formas de pago que han realizado. Si ven, por ejemplo, aquí cheque, efectivo, tarjeta de crédito, han realizado las ventas. La mayor cantidad ha sido con tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Entonces, quiero que ustedes generen un reporte utilizando el resto de campos que están aquí. Generen un reporte y también inserten un gráfico dinámico de esta manera, ¿sí? Para terminar de esta manera la práctica de tablas dinámicas. Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero ahorita quiero que en primera instancia generen su primer reporte utilizando este tipo de tablas, ¿sí? Entonces tienen ahorita el resto de la hora, yo igual voy a estar conectado y cualquier duda que tengan me dicen, pero cada uno va a tener un reporte diferente. No creo que todos piensen de la misma manera, ¿no? Para generar los reportes. Entonces cada uno va a generar un reporte diferente, en el cual diga, yo solo quiero que me vea la cantidad de ventas que realizamos. Solamente vamos a mostrar ventas. Pero yo quiero que aquí me diga qué producto se ha vendido y por la forma de pago, por ejemplo. Entonces ahí ustedes van jugando con cada uno de los campos y generando los reportes, ¿sí? Entonces al final de la hora igual suben la práctica esta de la tabla dinámica. Yo voy a generar la tarea en el Classroom para que suban la tarea en clase, ¿sí? Igual cualquier duda me dicen nomás, yo estoy conectado aquí. Ya, profe. Listo.
Perdón que les interrumpa, estimados estudiantes. Verán, vamos a agregar algo más al trabajo. ¿Ya? Es cierto que yo estoy aquí en mi tabla dinámica. Nos vamos al botón de analizar y aquí insertamos un gráfico. Vamos a dejar el gráfico de barras que está ahí por defecto, aceptar. Y lo ponemos por aquí. Voy a quitar aquí los... Vamos a escoger un estilo de la tabla de gráficos. Profe, ¿se le tiene que seleccionar los datos o si No, se pone así? espera, voy a hacer nuevamente, voy a eliminar. Damos clic sobre la tabla dinámica, sobre cualquier parte de la tabla. Nos vamos al botón de analizar, nos vamos a poner y escogemos gráfico dinámico, ¿cierto? Primero es un gráfico de barras. Si vamos a aceptar. Pero yo no quiero que se me vean estos filtros de aquí en el gráfico de barras, entonces voy aquí a quitarle esos filtros de ahí. No quiero que se me vean los... así. Bueno, vamos a dejarle ahí el gráfico. Y también dentro del botón de analizar tenemos este tipo de aquí. Aquí dice ingresar segmentación de datos. Al momento que nosotros queremos agregar una segmentación, en este caso, por ejemplo, yo voy a escoger los siguientes campos. Voy a escoger, a ver, ¿qué campo podría yo hacerlo? Voy a escoger el vendedor y la categoría. A ver, vendedor y la categoría. Aceptar. Ya. Entonces, si ven cómo se nos crea una segmentación, de tal manera que nosotros podemos ir aquí escogiendo, por ejemplo, solo quiero de Laura Gutiérrez. Y se me va cambiando el gráfico y también podemos ir escogiendo la categoría. Entonces, de esta manera nosotros vamos generando ya como los famosos dashboard. ¿Qué son los dashboards? Los dashboards son, digamos, pizarras en la cual nosotros podemos ir analizando los datos de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, si ven, vamos a insertar esta parte aquí de sección de, ver cómo se llamaba esta parte aquí de insertar segmentación de datos. Y también podemos insertar una escala de tiempo. La escala de tiempo se puede insertar siempre y cuando nosotros hagamos un campo de fecha. Como este sí es nuestro caso, entonces sí podemos insertar esta segmentación. Y como pueden ver, de la misma manera, nosotros podemos ir escogiendo por la fecha. ¿Sí ven? Digamos que yo quiero solo el primer semestre. Entonces me muestra ahí. Entonces eso quiero que le hagan, ¿sí? Que generen todo este dashboard de aquí de información. Eso nada más. Les recuerdo dónde era. Doy clic aquí en la tabla. Nos vamos a la parte de analizar. E ingresé una segmentación de datos y inserté una escala de tiempo, ¿sí? Ya, eso nada más quiero que le agreguen, por favor. Por cualquier duda me consultan nomás.
Profe, el gráfico sí le insertó desde insertar gráfico, ¿verdad? Profe, Ah, le decía mil disculpas, estaba muteado. Verá, nos vamos ya. aquí, le damos clic aquí en la tabla dinámica, nos vamos a la pestaña de analizar y escogemos aquí donde dice gráfico dinámico. A ver. Ay, se me, se me quitó la parte de la tabla del campo, de los campos. No importa, dele clic aquí, verá, en cualquier parte de la tabla de dinámica. Allá, allá. Entonces le voy Sí, acá, se va a la parte de arriba a la pestaña que diga analizar. ya. Ya, Y entonces desde ahí ahí le pongo insertamos gráfico dinámico. gráfico dinámico. Sí, Y le escogemos la columna. El de columnas, ¿verdad? sí, el de barras. Ya. Y ahí le ponemos en análisis de gráfico dinámico, le ponemos insertar segmentación de datos. Sí. Ujú. Bueno, ahí tiene que escoger usted de acuerdo a su criterio también. ¿Cuál puede usted también? Ya. Gracias, profe. Ya. Lo de insertar la escala de tiempo, eso sí, es una sola, porque es por fechas y eso no se puede modificar. Ya. Profe, disculpe la fecha. A mí me sale un error. No sé por qué. ¿Estarían dos campos de fecha? Ah, yo anteriormente, justo donde dice provincia, yo le inserté fecha. Eso tal vez puede ser. Ah, puede ser por el filtro que usted generó ahí por fecha. Sí, ajá. Ah, ya. Gracias, profe. Yo le voy a quitar. Ya. Profe, igual me sigue saliendo un error.
dice que no se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Ya, compártame, por favor, para ver cuál es el error. Profe, ¿sabe cuál creo que es el error? Es que en la tabla que nosotros tenemos, en la parte de fecha, está puesto solo números, o sea, Sí, no está con formato de fecha. justamente eso quiero que corrijan ahora. Espera. Vamos Ah, aquí a la hoja de datos, señalamos eso, ahí justo escójale le hice formato lo fecha. mismo, pero tampoco me sale. ¿Ya le cambié el formato? Sí, yo le cambié el formato y sigue saliendo lo mismo. Ajá, mira. Ay, sí, ya le cambié el formato y no, tampoco me sigue saliendo. Ya le cambié el filtro también, ¿no? Aquí está cambiado en la hoja 1 y no sé si aquí hay que algo que modificar tal vez. Debe estar dando tal vez conflicto por las hojas que están creadas abajo. Ah, por eso de eso hay que añadir. Ah, Sí, le puedo, entonces le procedo a borrar. sí, bórrele nomás. Ya sé. No, me sigue saliendo error, no ¿Sabes sé. lo que hice yo? Le hice clic en la tabla dinámica y le puse actualizar y ahí te sale. Ay, ya, espera. Ahí está actualizar. Ah, aquí está, actualizar. Eso. Ahí está. Ahí está. Gracias. Listo, gracias compañero por el aporte.
Listo, chicos. ¿Y cómo les fue con la generación de las tablas dinámicas? ¿Están por terminar ya o todavía uno? Disculpe, Inge, no sé si puedo subir el video de esta clase. ¿El video de esta clase? Sí, ingeniero. Es que Claro, entonces yo dejo de grabar y enseguida le subo al clase. Ya, muchas gracias, ingeniero. No hay problema. Profe, lo que hicimos ahorita hay que subirle, ¿verdad? Apenas usted nos suba también la actividad en el Classroom. Sí, ya está subida la actividad. Ya, gracias, profe. Listo. Listo. Listo, estimados estudiantes. Entonces, si no hay ninguna duda más, que le suban la tarea, por favor. Está habilitado hasta las 12 de la noche igual. Apenas termine yo ahorita de grabar la clase, le voy a cargar al Classroom para que si tienen alguna duda pueden ver ahí en el video. Listo, profe, muchas gracias. Nada, Gracias. que tengan una buena noche. Sí, puede, ingeniero, la clase de ayer. La clase de ayer y la clase de hoy los voy a cargar. Ya, gracias. Sí. Listo. Gracias, profe. Así es que pasen muy bien. Un buen fin de semana.